Hola, te cuento que hoy ya es la vigilia de Pentecostés y no sé si ya estás preparado. No sé si durante todos estos días te has ido preparando para recibir ese gran consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, si no te has preparado, ¿qué estás esperando? Aprovecha estas horas, aprovecha este tiempo para ir preparando ese corazón. Como cuando tú vas a recibir una visita muy especial, la persona más importante de este mundo, imagínate que la vas a recibir en tu casa y no estás preparado. No has preparado de pronto qué le vas a brindar, dónde se va a quedar. Tu casa es un desorden, tu familia, los que están en tu casa no saben. ¿Cómo es posible? Si van a recibir la visita más importante del mundo, mundísimo, como dicen por ahí, es el mismo Espíritu Santo, el gran consolador, el que es el autor de nuestra santificación y tantísimas cosas que podemos decir del Espíritu Santo, viene a nosotros. Prepárate, no dejes pasar otra vigilia más de Pentecostés, no, esta tiene que ser especial. En esta te tiene que tocar el Espíritu Santo, pero si no estás preparado, ¿cómo lo vas a recibir? Por eso, prepárate bien con la oración, con el ayuno quizá, con buenas obras. Prepara tu corazón que esté dispuesto a recibirlo. Y te cuento que queremos saber y entender mejor esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quisiera tomar esta reflexión de un sacerdote llamado el Padre Enrique Granados que nos habla sobre ello. Él nos dice que recuerda en sus primeros años de estudio de teología a un profesor que les decía: no le pidan a Dios que les dé más inteligencia, porque con la que nacieron, con esa se van a morir. Más bien pidan al Espíritu Santo que les dé el don de la sabiduría. Y hablando de este tema de pedirle mejor al Espíritu Santo que nos dé el don de la sabiduría, por ejemplo, como lo decía este profesor, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los 7 dones quisieses recibir? Antes de continuar con esta reflexión de este artículo, ¿cuál de los 7 dones quisiese recibir? Primera pregunta que me harán: padre, pero ¿cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Porque no me lo sé. Y si de pronto me lo sé, porque alguno puede decir, sí, yo me sé que son el don de la sabiduría, el del entendimiento, del consejo, de la ciencia, del temor de Dios, de la fortaleza y de la piedad, y me lo sé, pero cada uno de ellos no sé qué significa. Entonces, ¿cómo voy a querer yo, por ejemplo, el don de la ciencia si ni siquiera entiendo qué es? O el don de la fortaleza si no sé qué sentido tiene en mi vida. Entonces, bueno, brevemente te lo digo, pero escoge uno y ya después te dejaré una tareita. Primero entonces, el don de la sabiduría, que nos ayuda a entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios en nuestra vida. El don del entendimiento nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. El don de consejo nos ayuda a discernir los caminos y las opciones en nuestra vida. El don de ciencia es el don, digamos, de la ciencia de Dios, no de la ciencia del mundo. El temor de Dios, uno de los más importantes, según lo pienso yo, nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad. La fortaleza nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades de la vida cristiana. La piedad nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Bueno, según esta explicación, tomada desde la fe, ¿cuál de ellos desearías para tu vida? Ya más o menos que te los expliqué, ¿con cuál de ellos o cuál le pedirías al Espíritu Santo que te regalase? Bueno, ojalá que puedas elegir uno: sabiduría, entendimiento, o el consejo, o la ciencia, o el temor de Dios, o la fortaleza, o la piedad. Elige uno y ojalá que lo pidas con toda la intensidad del mundo al Espíritu Santo que te lo regale. Pero para poder recibirlo tienes que entender, y por eso yo te invito a que investigues sobre ese consejo, ese don que te da o que quieres pedirle al Espíritu Santo, y que nos puedas decir en una línea, 2 líneas, lo que significa para ti después de haber investigado. ¿Qué significa para ti ese don? Para enriquecernos todos nosotros necesitamos de tus aportes, es necesario. Por eso entonces, esos son los dones. Ojalá que elijas uno, ojalá que te pidas al Espíritu Santo con muchísimo amor, muchísimo fervor que te lo regale. Entonces, ese sacerdote era aconsejado por el profesor, le decía: no le pidan, digamos, que les dé más inteligencia, no, pidan mejor al Espíritu Santo el don de la sabiduría.
Este sacerdote dice: recuerdo esta anécdota al leer esta pregunta que me hicieron. ¿Es verdad que si le rezo siempre al Espíritu Santo me volveré mucho más inteligente de lo que soy? Me parece una pregunta interesante para hablar del Espíritu Santo y su acción en nuestra vida. Dios quiere darnos todo lo necesario para nuestra realización y para que lleguemos a la vida eterna, lo más importante. Porque ¿de qué nos sirven los títulos? ¿De qué nos sirven, todos los honores del mundo si no llegamos a la vida eterna? No nos sirve. Entonces, continúa este sacerdote. La inteligencia hay que cultivarla y hacerla fructificar, pero más importante es tener la sabiduría para usarla rectamente, para que esa inteligencia que tengo me lleve a mí y a otros por el camino del bien. Podría suceder que alguien sea muy inteligente, pero sin el don de la sabiduría. Podría utilizarla de manera incorrecta, incluso para hacer el mal. Creo que ejemplos de estos tenemos muchos en la historia de la humanidad. Entonces debemos tomar conciencia primero que todo de los dones del Espíritu Santo, que ya en medio te los expliqué, es importante. También la acción del Espíritu Santo nos mantiene firmes en la fe. Él es necesario, Él es el artífice. Déjalo que actúe en tu vida. También nos puede suceder que confundimos por esas voces contrarias, se nos dificulta escuchar la voz de quien es el buen pastor que nos llama e invita a la plenitud de la existencia. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dirá Jesús. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo con su acción. Sus dones nos ayudan a que busquemos el bien y nos mantengamos firmes en Él. Es quien nos sostiene para que podamos luchar contra el mal y podamos seguir el llamado que el Señor nos hace. Algo muy importante, la santidad. Bueno, ¿qué más podemos saber, enriquecernos en este día sobre el Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿Cómo va Él actuando y nosotros poderlo ir reconociendo? Entonces, hay que ser conscientes de que los dones nos encaminan hacia el bien. Entonces, tenlo muy presente. El don de consejo de la sabiduría, por ejemplo, nos ayudan a encaminarnos hacia una decisión tomada hacia el bien. Una que finalmente nos ayude a desplegarnos como personas, según el modelo que nos dio Jesús. Jesús también nos dice que Él será el defensor de que o quienes nos defiende de ese espíritu del mal, del maligno, el padre y príncipe de la mentira, que busca apartarnos de la amistad con Dios. Entonces es importante. Por eso, deja que el Espíritu Santo se manifieste en ti. Obedécele a sus inspiraciones. Que Él, el que está inundando el Espíritu Santo, lo manifestará con sus palabras y acciones. Como dice otra parte de la Escritura, nadie da lo que no tiene. Damos lo que hay en nuestro corazón. Y si lo que va reinando en nosotros es el Espíritu Santo, eso se manifestará en los frutos por ejemplo, también un fruto importante: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia. Entonces, qué importante es cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso te invito a hacer esta pequeña oración, ya para terminar, al Espíritu Santo. Nos vamos preparando para su venida. Oh Señor Jesucristo, que antes de descender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concédeme el espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas. El espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y creer en la perfección de la ciencia de los santos. El espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu espíritu. Amén. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.